Bien, estamos concluyendo esta parte para pasar a la parte donde dialogamos, donde preguntamos. La idea es que puedan ustedes hacernos consultas a nosotros y eventualmente nosotros... Por favor, si pueden levantar la mano para ir haciéndolo en orden. Voy a hacer aporte. Quiero, para después no tener que cerrar, quería agradecerle a los colegas que aceptaron la invitación. Este fue un experimento que no teníamos a priori un guión, digamos, por lo tanto era libremente cada cual presentaba lo que le interesaba. Quiero también señalar que a lo mejor a ustedes les ha complicado cambiarse de temas a otros, a lo mejor sin haber hecho previamente definiciones o un encuadre más preciso, pero era parte justamente de la propuesta y tal vez las dudas que tengan al respecto podrían ustedes explicitarlas acá, ¿ya? Para que puedan ustedes también ir redondeando las ideas o más o menos cómo fueron entendiendo las distintas aproximaciones. Gracias. Esperamos entonces que levanten la mano para pasar un micrófono. Tomando las palabras de Alejandro, si no existieran verdades relativas a través de las cuales se pudiera funcionar, caeríamos en estados anárquicos, ¿o no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? No voy a hablar de anarquía porque nos metemos en otro lado, pero estados anárquicos, sí, caeríamos en estado anárquico. Cuando ustedes llegaron acá había un cierto orden. Por supuesto que necesitamos un cierto orden, ¿ya? Todos los que estamos acá asumimos, por ejemplo, y no sé si voy a contestar con esto a lo que que cuando nosotros nos vayamos, vamos a tomar el auto, la micro o el colectivo, vamos a llegar a un lugar llamado casa, y esa casa va a estar donde mismo yo la dejé en la mañana. Pero en rigor, no sé. En rigor es un supuesto, solamente. El hecho de que mi casa está en el mismo lugar donde la dejé y que yo voy a llegar a mi casa un rato más. Desde ese punto de vista no es anarquía, sino más bien que vivimos en base a supuestos, en base a eso. ¿Alguien más quiere hacer consultas, comentarios? Sí, ya. Buenas tardes, profesores. Primero agradecer la instancia que ofrecen ustedes para esta actividad, y que bueno que haya tenido asistencia, ya que he recurrido a varias instancias de este tipo y la asistencia es bastante mínima, así que se agradece eso de parte de los que estamos acá y los que están allá. La pregunta la quiero partir con un pequeño comentario. Hace varias décadas Latinoamérica ha tenido una corriente bastante de confrontación frente a lo que ha sido la experiencia, la ciencia, la filosofía, el pensamiento europeo. Y estas nuevas corrientes, que parten principalmente de la filosofía y la psicología, se han contrapuesto de una manera fuerte frente a estas verdades, por decirlo así, europeas. Nosotros estamos acá, estamos pisando nuestra tierra, Latinoamérica. Por lo tanto, la pregunta, el que la quiera contestar, es ¿qué pasa con lo dicho frente al decir? ¿A qué voy con esto? Se ha dicho muchas cosas y ustedes también han replicado un poco de lo que se ha dicho. La historia ha transmitido durante millones de años de la historia humana lo que se debe decir. Lo dicho está presente en cada momento, desde la mamá cuando tiene su pequeño,
eso no se debe hacer, el profesor en el colegio, eso no se debe hacer, el profesor en la universidad se está yendo por un camino que no debe, no sé, al académico cuando su director o rector le está diciendo esos temas son delicados, etcétera. Entonces lo dicho estaba presente constantemente, dictaminando un poco los derroteros, las directrices que el ser humano debería tener. Pero pasa algo extraño y también maravilloso en el ámbito latinoamericano, ya que la historia de Latinoamérica ha sido totalmente distinta. Por lo tanto, y ahí vuelvo a mencionar la pregunta, es ¿cómo se podría tomar este decir que es novedoso, que es terrenal, incluso como decía el profesor acá, es espiritual, frente a esa verdad que, como el profesor decía, se toma como de poder y de autoridad? Mira, yo no sé si es tan diferente la historia de América Latina con la historia europea, porque la verdad es que nosotros estamos cruzados por... Esta es una mezcla de culturas en donde Europa inevitablemente tiene un papel que jugar. Europa suele ser muy crítica con América Latina. Recuerdo un español que una vez me dijo cuando yo estaba estudiando, pero si ustedes se pasan en puras guerras civiles, yo recordé que tuvieron 2 guerras mundiales, bueno, por recordar las últimas épocas, ¿no? Él estaba muy enojado por otro motivo, estábamos discutiendo algo y parece que ad hominem trató de insultarme a mí y no a los argumentos. Pero yo creo que esto es una lo que tú mencionas es una característica en general de la historia humana. Cuando yo mencioné, por ejemplo, esta cuestión de la religión, esto es transferible a cualquier otro tipo de ideología. Vuelvo a decir que las ideologías no son malas per se. Y la ciencia como actividad que tiene sus mecanismos, sus características, no es ni buena ni mala. Somos nosotros los que hacemos de la herramienta lo que queremos, como dijo Alejandro, que sea. Y por lo tanto tú lo puedes usar para A, para B o para C. La naturaleza es ciega, sorda y muda respecto de esos puntos, le importa un bledo. Los seres que le dan sentido a la existencia son los seres humanos, ¿no? Salvo que alguien quiera creer que no, está bien, digamos. Pero desde mi perspectiva, estoy dando mi opinión personal, deberá ser así. Y la historia nuestra no es muy diferente, hay un montón de mitos respecto de Latinoamérica que yo creo que sería bueno que alguna vez se discutieran también. Existe esta cuestión de las etnias y existen otros temas que son importantes, pero somos una multiplicidad racial, social, no tan diferente de lo que fueron los europeos, ni de los norteamericanos, ni de otras culturas. Si uno vive afuera muchos años se da cuenta que las diferencias no son tan abismantes. Y los problemas son muy parecidos. No somos tan, me refiero a Latinoamérica en general, el ser humano no es tan novedoso como uno piensa que puede ser. Y no somos tan inconmensurables tampoco. Tú vives en un lugar después de 4 años y te empiezas a parecer un poco a los otros. No eres nunca el otro, pero algo parecido tienes. Y cuando vuelves a tu país te das cuenta que cambiaste y que no eres el mismo que eras antes. No sé si todos viven las mismas experiencias, las experiencias son personales, pero yo te diría que esta cuestión del poder es una cosa permanente. Mira la historia completa. En el tiempo de la Unión Soviética, Vavilov, que era un genetista muy conocido, fue mandado a la cárcel por promover la genética, donde una revolución que se suponía progresista, lo que pretendía hacer, ¿no es cierto?, era ensalzar los valores iluministas de la revolución. Entonces, eso lo vas a encontrar en todas partes, incluso en la democracia. Los sistemas democráticos son democráticos hasta cuando aguantan, y de ahí para allá la democracia se termina. El conocimiento es por qué es importante, y la información por qué es importante, porque te permite a ti tener una visión general del mundo y poder tomar decisiones dentro de ese marco de referencia y dentro de esos axiomas, por lo menos informadas y adecuadas, y tomar una posición. Siempre vas a tener que tomar una posición, siempre va a ser seguramente una posición ideológica, y hay cosas que
si yo las discuto con otra persona, va a ser como estos duelos entre los sofistas, ¿no es cierto?, y otros filósofos, en el cual no vamos a llegar a ninguna parte porque hay argumentos suficientes. El lenguaje daba mucho. Y eso le quería decir acá, porque Alejandro dijo una cosa, ya que estamos peleando entre nosotros ahora. Aprovecho el último minuto. La verdad es que la ciencia no intenta nada. En estricto rigor, todos tenemos posiciones diferentes. Niels Bohr tuvo una posición, Einstein tuvo una posición diferente, y tienen visiones diferentes. Pero hay cuestiones que cambiaron, que tienen que ver con las reglas que nosotros aceptamos respecto de la manera en que hacemos las investigaciones. Y el dejar ciertas cuestiones afuera tenía que ver con tratar, en la medida de lo posible, abandonar la subjetividad. No digo que eso sea posible, digo sencillamente que eso es un intento programático, y tratar de investigar el mundo de las cosas, sea o no independiente de nosotros, con cierta objetividad, entre comillas. Y eso significó una diferencia significativa, es decir, en la práctica, en la praxis objetiva de la ciencia, eso significó un cambio importante. Fíjate que esta cuestión de que yo les decía de la teonomía, y perdona que me salga un poquito, para aprovechar de vengarme ahora, quiero hacerle unas preguntas también ¿Se asustó o no? Esta cuestión, por ejemplo, del propósito los propósitos de la naturaleza, que costó tanto sacarlo de la biología, costó mucho tiempo sacarlo de la biología. Se suponía que los organismos vivos funcionaban con algún propósito determinado. Una de las cosas que yo rescato de Maturana y Varela, por ejemplo, otras no las rescato, no soy muy partidario, pero esa sí la rescato, es que cuando ellos hacen su definición biológica, una de las cosas en los años entre el 60 y el 70 es precisamente sacan la telonomía de los conceptos biológicos, y eso lo hace otro biólogo importante, que es Monod, que después fue premio Nobel, no porque sea premio Nobel es importante, sino porque lo hizo. Y eso también fue un paso adelante. Tú dejas todas esas preguntas, las dejas suspendidas. Por último, ya es una cuestión de gusto. Si tú quieres, si está Dios detrás, si no está Dios detrás, no importa. Pero hay un consenso de que lo que a ti te interesa explicar es el movimiento en la naturaleza, es cómo evolucionan las cosas, y explicarse ese cuento. Y deja otras cosas, el por qué y el para qué, para tus propios intereses. Pero vuelvo a insistir, en América Latina, yo te diría, es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, no tengo la verdad, no tengo el patrimonio de la verdad, pero tengo la sensación de que, como te dije, que no somos muy diferentes, que América Latina tiene tantos problemas como tiene Europa, que no son muy diferentes, y sobre todo nuestro país asimiló una cultura, asimiló un sistema de vida, asimiló una economía y una estructura determinada. Yo tengo muchos años y por lo tanto recuerdo cómo era Chile hace 40 años atrás y sé la diferencia que existe entre el Chile de 40 años atrás y el Chile de ahora. Y no tienen nada que ver. La percepción del mundo es absolutamente diferente. La percepción con las cosas es absolutamente diferente. La internalización de la realidad es absolutamente diferente. Entonces, nosotros vivimos en un gran metarrelato. Hay una persona que escribió algo, bueno, siempre hablaron, pues, posmodernos, alguien me va a pegar, el fin de los metarrelatos, el fin de la historia, dijo un caballero que después se tuvo que retractar, pero estamos metidos en un metarrelato. ¿De qué estamos? Si esto es un metarrelato. La manera en que se nos dice cómo tenemos que vivir es un metarrelato. O sea, murieron otros, murieron los metarrelatos de izquierda, esos murieron, supuestamente. Y quedó otro metarrelato. Ese es el cuento. No hay ninguna diferencia, siempre estamos metidos en un metarrelato, sea religioso, sea político, etcétera. Es la manera de vivir del ser humano. ¿Cuál es la diferencia que podemos hacer nosotros? El conocimiento, tomar una posición definida en un momento definido respecto de un tema definido y no tener miedo a decirlo. Es lo que dijo Alejandro. Yo creo que esa es la valentía que puede tener uno en Latinoamérica, en Europa o en todas partes. No tragarse el cuento y tener las agallas de decir, ¿sabe qué? Esto no me parece. No sé si te contesto en algo, porque a lo mejor ni siquiera te entendí lo que me preguntaste.
ya que todos los que expusieron adhirieron en que la pretensión de adquisición de la verdad o el acercamiento hacia ella o hacia este concepto netamente puede salir desde la subjetividad, desde la persona propia, desde la experiencia de uno, de cada uno, ya sea con otros o en lo particular. Por lo tanto, yo pretendía adjudicar y centrar o contextualizar el concepto de verdad aquí, en Latinoamérica, y qué bueno que tomó en el asunto de Chile, ya que lo hace aún más quisquilloso, más difícil y confrontacional. ¿Algún otro comentario? ¿Consultas? Sí, por ahí hay una pregunta más. Buenas tardes. Yo le quería preguntar al profesor Rocco una duda que tengo sobre si existe la verdad pura o la verdad es una ideología. ¿La ideología es verdad o todo es ideología? Mira, yo creo que una idea más o menos general que han salido de las exposiciones es que la verdad es muy cercana a lo que podría ser una especie de convención. Sin embargo, hay como una disposición intrínseca a la condición humana de buscar algunos supuestos en los cuales apoyarse. Pareciera ser que es muy difícil poder vivir sin saber a qué atenerse. Y ese a qué nos atenemos, que puede ser de muy variada naturaleza, nosotros solemos interpretarlo como verdad. Durante, por lo menos en términos filosóficos, durante 2000 y tantos años, 2500 años, se aceptó que había un a qué atenerse objetivo, absoluto, eterno. Y que si no nos ateníamos a él, el problema era nuestro, es decir, éramos nosotros los equivocados. Pero en los últimos ciento y tantos años el modelo se ha ido revirtiendo, en el sentido de que en el descubrir lo que nos parece verdad, estamos nosotros también involucrados. Es decir, como en la cita de Nietzsche que yo leía, en este descubrimiento hay como un cierto antropomorfismo. Miramos el mundo desde una condición ineludible para nosotros, que es la condición humana. Pero como también la ciencia ha ido demostrando de que los humanos no somos los únicos que percibimos el mundo, no podemos arrojarnos el derecho de que la percepción humana es única y absoluta. Hay multiplicidad de otras percepciones. Entonces, este criterio único, eterno, absoluto, que se llamó verdad, se ha ido disminuyendo en su extensión hasta transformarse en una interpretación. He publicado un trabajo que precisamente tiene ese título, de la verdad a la interpretación, donde tratamos de hacer un seguimiento de cómo se ha ido dando ese proceso. Ahora, saliendo un poco de la respuesta en concreto, pero vinculado a tu pregunta, para algunos ese tránsito es desembocar en el relativismo, en el subjetivismo y por ende en el caos. Y yo tengo la visión opuesta, que precisamente se trata de una especie de liberación, una especie de respeto a la individualidad del humano. Por ahí a fines de los años 30 un filósofo escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, y donde pone como principal enemigo de la democracia nada más y nada menos que a Platón, el adalid de la verdad. Y lo pone como enemigo de la democracia, y aquí involucra en general al pensamiento griego antiguo, porque como los griegos postularon esta idea de verdades absolutas, el que no coincidía con ese modelo, como nos decían Alejandro y nuestros colegas, era considerado errado, equivocado. Entonces se hizo de la verdad un poder, y al transformarse en ideología, se usó a favor y en contra. Y en la medida en que esos grandes relatos se han ido derrumbando,
Y han ido apareciendo otros, no cabe ninguna duda, pero estos otros al menos ya no cometen el error del anterior. Y los nuevos metarrelatos pretenden dejar un espacio mayor de libertad para el individuo, para la persona, para la subjetividad. Y en ese sentido, yo creo que si la verdad es convención, por lo menos es una convención que respeta al otro, es una convención que mira al otro como un sujeto válido de discurso, que mira al otro como un sujeto de afectos. Es decir, nos parece que el mundo está muy mal, pero si nosotros lo contrastamos con lo que aconteció en el pasado, pareciera ser que está algo menos malo. Creo. No sé si respondo en parte ahí a tu pregunta. Sí, al parecer sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? ¿La última? Don Luis, y después una última que tienen por ahí. Bueno, primero que nada, me gustaría darle las gracias por habernos entregado esta cantidad de conocimiento. Y en segundo lugar, los quiero felicitar. ¿Por qué? Porque ustedes están cumpliendo una función que es fundamental, que la universidad entregue el conocimiento a la comunidad. Esto se hizo muy presente en una reunión que tuvo la rectoría de la universidad con la comunidad, en la cual se hacía la acreditación de una comisión que vino de Santiago. Entonces, en esa oportunidad se hizo, digamos, mención a todos los extractos sociales en los cuales la universidad podía acercarse y llegar. Y yo creo que, en segundo lugar, los felicito porque ustedes están cumpliendo plenamente esta función. Ahora viene la pregunta. Nosotros nos encontramos diariamente bombardeados con propaganda, la televisión, en la cual nos hace pensar o nos hace tomar ciertas decisiones, las cuales podrían ser las correctas o las verdaderas. Entonces, la pregunta va encaminada a cuál sería nuestra defensa como ciudadanos para poder eludir todo este tipo de cosas que a nosotros nos hacen caer en errores, o simplemente cosas que están escritas que se dan como correctas, ciertas, y que no lo son a simple vista. Por ejemplo, se nombraba la Constitución, en que, no sé si es el primero, dice que todos somos iguales ante la ley. Ante la ley. Pero yo creo que eso está más demostrado, que no somos iguales, solamente hay unos que son más iguales que otros. En la mañana escuchaba una noticia en que unas personas que se habían robado 11.000 millones de pesos no estaban presos. Sin embargo, había una persona que lo habían encontrado pirateando discos, que fue uno de los que se quemó en esa cárcel donde murieron tantos reos. Entonces, uno ve de inmediato que esto está transformado. Es decir, algo no está coincidiendo y nos hace a nosotros como personas tomar caminos errados. Entonces, la pregunta va, ¿de qué manera ustedes como personas que manejan mejor y pueden dar pautas, se podrían dar caminos, indicaciones para el grueso de las personas poder estar más orientados? Ese no sé cuál. Yo voy a intentar responder algo, digamos. Está muy interesante la pregunta. Ahora, no sé si se podrá haber una respuesta suficiente. Pero, mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que tenemos un exceso de información circulando por distintos medios, pero que esta información es de muy distinta calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué vamos a entender por calidad de información? Yo no llamaría o no clasificaría la información por cuál es verdadera y cuál es falsa, porque según lo que yo traté por lo menos de explicar es que
creo que es muy importante considerar el contexto en el cual se enuncia una determinada verdad para determinar si es verdadero o falso. Si cambiamos el contexto a algo que puede ser verdadero, y esto vale tanto para los elementos, digamos, llamémoslo aspectos éticos, o aspectos legales, o aspectos científicos, ¿cierto? Si cambiamos el contexto de la afirmación puede cambiar su valor de verdad. Y entendiendo la verdad también de un sentido bien específico, como tomando partido, digamos, por un concepto de verdad en función de utilidad, de algo que tiene utilidad para alguien en algún momento determinado y en un contexto específico. Entonces, frente a la gran cantidad de información que circula, ¿cómo saber cuál es de mejor calidad y cuál no? Yo creo que de entrada la información científica es de mejor calidad, básicamente. ¿Por qué la información científica es de mejor calidad? Porque la información científica primero es generada bajo ciertas premisas y condiciones que son consensuadas por una comunidad, digamos, y que son bastante rigurosas. Son públicas, no es algo que afirme alguien porque se le ocurrió, no es una opinión, digamos, personal de alguien, sino que es alguien que elaboró, ¿cierto? Buscó datos, esos datos se buscaron con procedimientos que son científicamente consensuados, validados por pares. Luego, además, eso que él sintetiza o escribe es validado por grupos de pares y recién eso es publicado como una, ¿cómo se llama?, ya sea una propuesta, una relación, una idea, una predicción científica. El problema, claro, es que eso es un poquito más difícil de acceder a la comunidad, es más difícil de acceder directamente, pero hay lugares específicos donde se puede acceder y hay medios que difunden este conocimiento también. No quiere decir que haya otro conocimiento que no sea menos válido, pero por ejemplo informaciones de profesionales específicos, de personas calificadas, siempre va a ser mejor que la opinión de alguien en particular. Después los colegas me irán a complementar seguro. Ese es un primer criterio para mí, ¿ya? Y el segundo elemento siempre ya es preguntarse uno a quién le sirve o a quién le conviene esto que se está diciendo. ¿A quién le conviene? O sea, obviamente, y ver si me conviene a mí o no me conviene a mí. Yo creo que ahí uno se da cuenta inmediatamente hasta dónde a uno le puede convenir o no. Ahora, es difícil tener criterios, porque hay que tener algún tipo de conocimiento previo respecto a lo que se está consultando. Y lo segundo, o sea, lo tercero, tal vez es, asumiendo que uno no tiene todos los conocimientos ni las competencias, dependiendo del dominio en el cual el tema se trate, preguntarle a alguien que sea. Eso serían mis tres. Perdón, yo soy más radical, así que es difícil desde el punto de vista individual hacer algo y tratar de salir de este conjunto. No quiero describir la sociedad como si fuera una especie de sociedad orwelliana, ni mucho menos. Voy a discrepar un poquito voy a coincidir con Francisco y a discrepar levemente. Para mí está claro que una sociedad democrática, en el sentido que nosotros la entendemos, con todos los errores que pueda cometer, desde el punto de vista del acceso al conocimiento y de ciertos grados de libertad, es muy superior a otro tipo pero es una percepción personal. Yo creo que eso es positivo. O sea, es más fácil ser un revolucionario en la Francia iluminista, ¿no es cierto?, que en la Francia con los reyes. Por lo tanto, obvio que hay diferencias. Pero esto pasa por... lo que pasa en este proceso y en este gran metarrelato es que una de las características que tiene es la fragmentación social. Todos nosotros estamos desagregados unos de otros. La información científica que usted requiere no la va a poder tener porque no la va a entender. Porque si yo le paso un artículo mío, no lo va a entender porque es imposible que lo entienda. Y porque yo no me he dado el trabajo, yo soy el responsable, y la comunidad científica también es responsable, no solo la comunidad científica, sino que la sociedad en su conjunto y el Estado, de decirle a usted, mire, esto es lo que la ciencia significa.
Esto es. Estos son los resultados de la ciencia. Entonces, en ese sentido, el ciudadano, el individuo queda absolutamente aislado frente a un conocimiento que es absolutamente críptico. O sea, no tienen ni idea. Se para cualquier caballero en la televisión y le dice a usted, mañana va a haber un terremoto. ¿Por qué va a haber un terremoto? Porque yo presiento que va a haber un terremoto, lo soñé. Entonces, pueden decirme todo lo que quieran respecto de que pueda haber un conocimiento del caballero, tiene una sensibilidad especial, disculpe, pero y no quiero con esto hacer de la ciencia una especie de mito ni hacer un fetiche. Pero la ciencia tiene como efecto, tiene efectos liberadores o puede tener, como dijo Alejandro, efectos absolutamente presionantes, dependiendo de cómo se use. Lo que podemos hacer nosotros, como académicos universitarios, es hacer esto. Invitarlo a ustedes a hablar de ciencia. Yo hoy día pensé dos cosas al exponerles esto. Pensé hablarles de mecánica cuántica y de relatividad. Después dije, ¿qué voy a hacer? O sea, tendría que ponerle un conjunto de ecuaciones ahí y nadie va a entender nada, no porque sean tontos ni nada, sencillamente porque son conocimientos de difícil acceso. Y tampoco se hace un esfuerzo muy grande por hacerlo comprensible. Y cuando se hace comprensible, se hace mal comprensible, se entiende mal y se explica mal. Y a veces se explica de una manera desinteresada. Usan cosas de la mecánica cuántica, por ejemplo, para construir un montón de teorías extrañísimas, ¿no? Generalmente no lo hacen científicos porque el científico está metido en su laboratorio y le importa un bledo lo que está pasando afuera. Y eso es malo, definitivamente. Y ahí sí que yo le puedo decir, si tengo que calificarlo de bueno o malo, eso es malo. Socialmente es malo. Los seres humanos somos seres gregarios. No existe el individuo aislado, no existe. Eso es una utopía. No hay nadie que usted lo pone de chico en una selva abandonado, eso no va a ser un ser humano. Porque el ser humano es cultura, es vida social, eso es el ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a una situación como esa, como académicos? Hacer una reunión como esta, invitarlos a que vengan. Si ustedes tienen temas de repente que quieren conocer, pucha, ojalá pudiéramos pasar una listita y decir, mire, quiero saber de esto, quiero conocer de esto, discutamos de esto. Ustedes tienen además derecho a preguntar y a discutir y a disentir. O sea, para nosotros lo más excitante de esto es que ustedes pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Y si tienen cosas que quieren saber, también. Ese yo creo que es el objeto de esta reunión. Estamos empezando y yo espero que esto no se termine aquí porque sería desastroso. Pero estamos en una situación de fragmentación social. Y eso pasa en todas partes, pasa en los sindicatos. No existen los sindicatos, o sea, los sindicatos son unas cosas que no sirven para nada. Esa es la verdad. O sea, uno puede gustarle o no. En Francia funciona, uno llega y el metro está parado un mes entero, no se decae el sistema, ni se desmorona, ni pasa absolutamente ninguna cosa. Aquí no se puede, o sea, aquí es pecado. Hay organizaciones sociales que son importantes y hay un montón de estructuras que nosotros no tenemos, que perdimos en algún momento y que no hemos recuperado. Yo creo que esa es la primera labor, la organización de las personas, independiente de la biología que tengan. Si uno no quiere ser un ente aislado, obviamente tiene necesariamente que destruir esa fragmentación, y esa fragmentación significa ligarse con el otro. Por eso que es bueno que ustedes hayan venido acá, es bueno que nosotros conversemos, vengan todas las veces que quieran, a lo mejor va a haber sándwich después, no sé, hot dog, algún engañito. Pero eso es lo que le puedo decir, no le puedo dar una respuesta. Tendríamos que formar un partido los dos, hacemos los estatutos y nos lanzamos, pero eso es más difícil. Yo creo que empecemos con estas pequeñas cosas, yo creo que es bueno, ¿no? Y empezar a desmistificar algunos conceptos y algunas cuestiones. Eso. Bien, ¿ha quedado otra opinión? ¿Sí? Sí, quiero agregar algo. La verdad es que por mi propia cuenta, no directamente vinculada a la pregunta que nos hacía don Luis, entiendo. Quiero agregar algo que me parece importante precisar en relación con lo que dije, porque se ha estado asomando, solo eso, asomando en algunos de los comentarios y preguntas que se han hecho. Lo voy a plantear de la siguiente manera. En nombre de Dios, en nombre de la verdad, se han cometido los peores crímenes y los peores atropellos. Y ese es un hecho real, verdadero, podríamos decir. Sin embargo, para mí es claro que en lo que intenté presentar, intenté mostrar, en fin, la primera de las vocales, solo eso,
no el gran metarrelato, no está la posibilidad de tiempo de hacerlo, sobre la primera de las vocales, de que me parece a mí que cuando hay una espiritualidad verdadera se realiza lo mejor y lo más noble de los seres humanos, cosa que solo muy pocos de los seres humanos han podido efectivamente realizar. Y eso no tiene que ver, fíjense lo que voy a decir, no tiene que ver con las religiones como tales. Por eso yo fui cuidadoso y en general no hablé de religiones, hablé de espiritualidad. Ni tiene que ver tampoco con una religión en particular. De manera que cuando ocurre hoy en día, como lo vemos, que hay grupos fundamentalistas islámicos que actúan como grupos terroristas, y lo son, hay que hacer distinciones, y hay que hacerlas, porque la religión musulmana es tan noble como la cristiana, como la judía, como la hindú o cualquier otra. Lo que ocurre es que suele ocurrir, y esto es muy frecuente, suele ocurrir al interior de las religiones, como al interior de la ciencia y como al interior de cualquier grupo humano dedicado a cualquier actividad, que haya malentendidos. De manera que de pronto aparece una autoridad o aparece un grupo que creen tener la verdad o tienen el poder y buscan imponerlo a los otros. Y eso ha ocurrido en religión tanto como en política o en economía. Pero a mi juicio un error que se comete en ocasiones es decir, bueno, la religión no sirve para nada, es el opio del pueblo. No, lo que pasa es que hay que distinguir. Ahí están las malas comprensiones, así como puede haber un mal físico, un mal biólogo, un mal psicólogo, también hay malos religiosos y la verdad es que abundan. Se me escapó decir delante un detalle que era importante. Cuando dije que Santo Tomás, 4 meses antes de fallecer, había tenido la más elevada de las experiencias espirituales, de la cual dijo que ante eso todo lo que había escrito le parecía paja, se me olvidó un detalle importante ante esa experiencia extraordinariamente reveladora como la califiqué. Y fue que en ese momento él estaba todavía en lo que aparentemente era la última sección de la Suma Teológica y dejó de escribir. No escribió más, le pareció que de verdad ni siquiera tenía sentido seguir escribiendo luego de eso. ¿Qué ocurrió ahí? Él había tenido incluso experiencias espirituales, pero aquí entra un tema fundamental que fue el que no desarrollé, que desde el punto de vista espiritual muy claramente hay grados y hay niveles, de manera que solo en los grados más altos y en los niveles más altos, la aproximación a la verdad, que al principio es solo una aspiración y que luego empieza a realizarse, se va realizando, se va produciendo muy lentamente, muy de a poco. Pero en esa ascensión de niveles y grados, muy fácilmente puede llegar un punto en que la persona siente que está en el nivel de verdad, por decirlo así, con el que está conectado, que los demás tendrían que hacer lo mismo o vivir lo mismo y que él es poseedor de la razón y de la verdad y los demás tienen que hacerle caso. Ese es un clásico error que se comete, que está incluso desarrollado en las mismas tradiciones espirituales. Generalmente se menciona cómo en los primeros niveles de desarrollo significativo se comete el error de creer que se ha alcanzado un alto nivel y de que hay que convencer, persuadir o imponer a los otros lo que la persona está descubriendo. Y eso está considerado justamente como un clásico error que sucede habitualmente en el comienzo. De manera que me parece interesante también tener presente algo que tampoco dije y que es como en el budismo se habla de praña y karuna. Praña equivale aproximadamente a conocimiento y karuna es traducido como compasión. Y en el budismo, praña y karuna son los dos lados de la misma moneda, de manera que la verdad se expresa en el ser humano cuando se alcanza en un grado significativo, se expresa en bien y en bondad. Una cosa no va sin la otra. Es distinto, incluso aquí ni siquiera se trata de ideales, de tener el ideal de ser bueno, es decir, a buscar ajustar el propio comportamiento a una cierta norma ética, sino que lo que ocurre, y esto lo vemos en todas las grandes tradiciones espirituales, es que cuando se alcanza un grado significativo de aproximación a la verdad o a Dios, naturalmente empieza a brotar desde dentro el deseo de buscar el bien de los otros, de manera que imponerle algo ahí a los demás, de ninguna manera. Pasar por alto los derechos de los demás, de ninguna manera. Creer que mi propia religión es la única verdadera, no, mi religión es la mía, mi tradición está llena de sentido para mí, pero la del vecino puede ser fantástica y muy buena para él. Y termino simplemente diciendo, por dar un ejemplo, podría dar muchos, pero para no extenderme, como hace unos años atrás en un congreso interreligioso que hubo en la India,
ocurrió un fenómeno muy interesante del cual hubo noticias diversas, desde los periodistas hasta algunos que registraron actas, etcétera, y mostraban cómo en ese encuentro en que de verdad hubo representantes de más de 10 religiones de todo el mundo, en fin, y de distintas congregaciones en cada una de ellas, hubo un fenómeno que fue muy notorio para todos, y era que al nivel del clero, del común de los sacerdotes y monjes, tenían muchas discrepancias, a ratos había una cosa irritante entre ellos, no se sentaban juntos, no se llevaron del todo bien, porque cada uno estaba en la idea de ser poseedores de la verdad de la propia religión. Sin embargo, lo que ocurrió fue que a nivel de las congregaciones que pertenecían a las órdenes contemplativas, que existen en las distintas religiones y que son los que más directamente buscan una comunión íntima con lo divino, ellos se entendían muy bien y no tuvieron mayores diferencias. Se dan cuenta, como lo dice precisamente el Rig Veda, uno de los Vedas más antiguos, que Dios es uno solo, pero los nombres que usan los seres humanos para referirse a Él son muchos. Pero llegar a descubrir eso no es tan fácil como es tan fácil decirlo. Eso. Para terminar, vamos a dar unas palabras a don Mauricio González. ¿Sí? ¿Me deja decir Antes, una cosa chiquitita? por supuesto. Así está cuento. O sea, voy a como yo no soy creyente, entonces soy ateo absoluto de nacimiento, así que no intrínseco. Entonces, por lo que acaba de decir Mauricio, yo le quiero decir que en estricto rigor este no es un problema de religiones, porque es que se está poniendo el énfasis sobre la religión y la verdad que el problema no es ese. Yo quisiera lanzar una pregunta, se la dejo planteada para que ustedes lo investiguen. ¿Ustedes creen que las cruzadas fueron guerras religiosas? ¿Creen que la guerra en Irlanda fue un problema entre católicos y protestantes? ¿Creen que la guerra en el Líbano fue un problema entre cristianos y musulmanes? Voy a volver sobre el punto de Clausewitz, que era una persona iluminada desde el punto de vista de la guerra, pero además era un filósofo importante, fue un pensador. La verdad es el argumento menos importante para la acción del ser humano. No son guerras, esas nunca fueron guerras religiosas. Cuando nosotros hablamos de ideología y el acto que se comete social que se comete, generalmente no tiene que ver ni con la religión ni con la ideología, tiene que ver con otros motivos. Las guerras expansionistas no son guerras religiosas. Esta no es una cuestión entre buenos y malos. Siempre hay intereses que están detrás y que subyacen a estos grandes movimientos. Suele satanizarse a un grupo respecto de otro grupo, pero si uno empieza a analizar al que sataniza y es objetivo y es realmente objetivo, se da cuenta que, oye, no son tan limpias y puras sus intenciones tampoco. Y si mira la historia, se da cuenta que la historia está plagada de desencuentros y de verdades a medias, hechas y dichas ex profeso, para terminar engañando a la gente y hacer una justificación de algo que era absolutamente diferente. Por lo tanto, esto no es un problema de religión. La religión se puede usar tanto para dominar como para liderar. Nietzsche decía una cosa muy interesante, a propósito tenemos una cosa en común con Francisco, a mí me encanta Nietzsche, le gustaba mucho la religión de los judíos, la religión judía le gustaba mucho, pero porque consideraba, aparte de todas las consideraciones, consideraba que era la religión del pueblo. O sea, el Dios judío es un Dios terrible, porque es un Dios que castiga, pero un Dios que defiende al pueblo respecto de los enemigos, independiente de los juicios morales que haga uno, es un Dios del pueblo, y cómo esté constituido el pueblo. Por lo tanto, una religión, uno ve la posición de los religiosos en diferentes circunstancias y situaciones, y a veces es más moral que la de los agnósticos o la de los ateos. Entonces esto no es una cosa de religiones, no tiene que ver con las religiones. Ese es un pseudo problema, y ahí yo estoy de acuerdo con los positivistas lógicos. Esa es una lecera nomás. El problema es otro. Hay que indagar en dónde está el cuento y quién es el que miente. O sea, yo creo que ahí esa es la esencia del problema. No son las religiones, ni la filosofía, ni si yo soy realista o antirrealista, idealista o materialista. El problema es otro.
puede haber de los dos en distintos bandos y en distintas posiciones. La religión es un cuento, se puede ser dogmático siendo religioso, se puede ser tolerante siendo religioso, se puede ser dogmático siendo agnóstico, o se puede ser un libre pensador siendo agnóstico. Eso no es una cuestión ideológica, finalmente, es una cuestión de intereses. Bien, y para cumplir con dar la palabra al público, queremos, pero por favor muy breve, ir con el señor, que formule la pregunta, y de inmediato la señora, para que nos quedemos y luego contestemos ambas preguntas. Okay. Disculpen que me haya prolongado y que me repita un poco a la audiencia, pero el tema es bastante interesante y quedan muchas reflexiones también. Por lo tanto, me gustaría compartir una breve opinión y también una pregunta tipo, ojalá, proposición a todos. Y parte sí. Lamentaba hace un rato que no se tomara un poco en cuenta lo que es el ámbito valórico, específicamente el ámbito ético de la persona, sobre un tema tan importante como es la verdad. Por lo tanto, me gustaría partir con Manuel Levinas. Decía que la filosofía primera era la ética, el ethos, lo que nos da origen, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene a todo ser humano. Por lo tanto, ese debería ser siempre un derrotero o una vía para poder responder alguna u otra pregunta. Y un principio para aquello es que, como bien dijeron todos, la verdad es la ley de ella, ese develamiento, ese ocultamiento. Por lo tanto, el principio que parte allí es que se mueve. La verdad no es algo estático que está presente, ni tampoco en el tiempo, ni menos en una persona. Va modificándose, va cambiando siempre, como lo decía Heráclito. Por lo tanto, ese es un principio que hay que tener constantemente aquí clavado en la frente, por decirlo así, que la verdad cambia y va modificándose a medida que va pasando el tiempo. La ciencia a lo mejor hoy día ostenta ciertas verdades, pero a lo mejor en el tiempo esas van a cambiar como así fueron en los siglos pasados. Por lo tanto, al ser algo que se mueve y que va relacionado con la realidad, esto invita intrínsecamente a una práctica. La verdad tiene que estar relacionada con una práctica ética. Por lo tanto, aquí yo propongo que frente a la fenomenología o a la ciencia fenomenológica o al acercamiento a un hecho desde la manera fenomenológica, es decir, viendo a un objeto desde un sujeto que propone juicios frente al hecho que sucede, está la comprensión, el comprender, que es el prenderme con alguien. Como decían bien allí, el ser humano es un ser gregario, siempre está relacionado con las personas. Por lo tanto, para poder manejar, tratar, decir, predicar sobre la verdad, necesariamente tenemos que relacionarnos con el hecho ético, el hecho que nos involucra a todos nosotros, porque estamos viviendo siempre desde la misma tierra, desde el mismo lugar, del mismo contexto, e incluso con aquellos que no están con nosotros. Por lo tanto, la invitación es a que, si vamos a referirnos a estos temas, y cualquiera sea, siempre tengamos el antecedente de la ética, que es el prenderme con las personas. Al igual que el prendedor que usa una persona, yo estoy siempre involucrado y vinculado siempre con los demás. Siempre con los demás. Por lo tanto, esa era un poco la reflexión que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias también por el espacio. Bien, inmediatamente damos paso a la señora que está atrás, levantando la mano, y con esto último cerramos. Buenas tardes. Ante todo, felicitarlos por la excelente actividad que nos han entregado. Me siento muy enriquecida con todo lo que hoy he escuchado. Agradecer a la señora Catalina Zitánovich, porque ella es una precursora de la cultura hacia la comunidad. Ella siempre está encargada y preocupada porque cada uno de los integrantes de esta ciudad y los que no son también de la ciudad conozcamos lo que la universidad entrega. Yo la felicito gratamente y pido para ella un aplauso por su dedicación y esfuerzo, y agradecer a los docentes acá presentes, para los cuales también pido el aplauso por esta entrega que para mí ha sido muy enriquecedora. Y si bien uno no es tan conocida en las materias, creo que todos y cada uno hemos aprendido algo, y también al personal de la universidad, que han sido muy amables en su atención. Todo, muchas gracias. Bien, a ver si tomamos la palabra con don Mauricio, que además va a aprovechar de dar el cierre a la actividad. Yo solo quiero cerrar, reiterar el agradecimiento al Centro de Extensión, que sin su valiosa
trabajo y colaboración a todos quienes constituyen el centro, esta actividad no hubiese resultado posible. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bien, y agradecemos a todos los presentes, expositores, también asistentes, y los dejamos invitados a estar informados respecto a todas las actividades que tenemos para ustedes. Muy buenas tardes.